Una luminosidad que nos despabila de amor, ideas, alegría y emoción. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Todos los miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu. Seguimos en A qué vinimos, un programa especial hoy, con emociones, con la celebración de los 37 años de La Tribu. Y como somos un programa que está muy seguro de tener gente del otro lado, ni dimos las vías de comunicación y tenemos mensajes. Entonces vamos a dar las vías de comunicación y de paso vamos a leer los mensajes. Por WhatsApp al 11 3126 0887, eso es el WhatsApp de La Tribu. Por teléfono de línea, si alguien sigue teniendo teléfonos de línea, al 4864-0489, debe tener un poco de polvo encima el teléfono de línea, pero hay gente que lo sigue usando. Y si no, en las redes, ¿no? En las redes @FM La Tribu, en Facebook, Instagram y X o Twitter, y en las redes de A qué vinimos, ¿no? A qué vinimos.fm La Tribu en Instagram, y también nos pueden buscar en Facebook y en Twitter. Y nos llegó un mensaje de Maga Paula de Flores que dice: hola, les estoy escuchando con mezcla de sentimientos, todos lindos, claro. Se me corta un poco la transmisión, así que espero que luego quede para escuchar en algún sitio. Le decimos a Maga Paula que mañana se sube el podcast, tanto con la entrevista como con las columnas Todo pasa leyendo y Experiencias al Ras, que es la columna que tenemos hoy. Y también nos llega un mensaje también desde WhatsApp de José desde Trieste, imagino que Trieste, Italia debe ser, como hemos tenido mensajes desde otros lugares del mundo, además de aquí de Argentina. José dice: un abrazo y feliz cumpleaños a La Tribu. Así que aquí se lo damos al colectivo La Tribu y a la audiencia también, porque la audiencia de algún modo también cumple años. Está en San Telmo, me dice acá Maga Paula, que está escuchando, así que bueno, le mandamos un abrazo muy grande y gracias por estar ahí. La radio se termina de hacer cuando alguien está del otro lado. Nosotros sabemos que siempre hay alguien del otro lado. Y ahora estamos entonces con la columna de Experiencias al Ras. Experiencias al Ras es una columna preciosa que propone encontrarnos con proyectos de comunicación y cultura de distintos puntos del país. Una columna que hacen Víctor Hugo Alegre y Sebastián Janeiro, y que cada 15 días nos trae alguna experiencia, y además son los responsables de ir armando una red de A qué vinimos para que suene en otras radios, en otros puntos del país. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Ernest, ¿cómo va? Hola María, hola Cora. Bueno, muy contento de estar hoy acá en esta semana tan importante para La Tribu, festejando el cumple, ¿no? Estos 37 años. Así que bueno, felices con eso, y hoy la columna trae algo también vinculado al cumpleaños de La Tribu. Eso, pero antes de ir a la columna, vos tenés ahí una lista que fue creciendo, ¿no? Porque arrancamos con 5, 6, 7 y ya estamos en 15, si no me equivoco, radios donde está saliendo este programa, en algunos lados ahora mismo y en otros en diferido. Sí, 16 radios, porque hace poquito se 16. Sumó otra radio y sumamos otra provincia que es Neuquén, así que le vamos a estar dando la bienvenida hoy a Radio Socioeducativa El Zorzal, que transmite desde Zapala, Neuquén, y a Radio Las Chacras, de Las Chacras Córdoba, que se empiezan a sumar a esta red de 16 radios comunitarias que son de Buenos Aires, de Chubut, de Córdoba, de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro, de San Juan, de San Luis, de Santa Fe y de Santiago del Estero, y que están transmitiendo en vivo ahora como radio cultural y comunitario Tras Nosotros en Miramar, Radio Tierra Campesina en Jocolí y FM La Montonera en Hachal. Pero también a partir de mañana al mediodía ya se va a poder estar escuchando este episodio número 7 de A qué vinimos, por también FM de la Calle en Bahía Blanca, por FM Reconquista de San Martín, provincia de Buenos Aires, o en Radio Cooperativa Indie Rock en Tres Arroyos, también en Radio El Fogón de El Hoyo, o Radio Petumo Guelein en el Maitén, en Radio Sudaca también allá en Chubut, en Trelew, en Radio Comunitaria El Brote, de donde nos está acompañando Víctor Hugo, con quien hacemos también esta columna, en FM Los Coihues, en Los Coihues Río Negro,
en Radio La Bulla desde San Luis, en FM La Hormiga desde Rosario Santa Fe, o si no también en FM del Monte, Sachamanta, en Quimilí, Santiago del Estero. Qué emoción estar en todos esos lugares, ¿no? Es sentir que las voces van ahí atravesando el aire y que en este momento alguien en el monte o en el mar o en la montaña o en la pampa, ¿no?, está escuchando este programa y bueno, nos imaginamos que les hacemos una compañía y siempre bienvenidos si tienen algún día un mensaje, un saludo, una crítica, un comentario. Estaríamos acá felices de leerles o de escucharles. Ahí, como decimos siempre, nos pueden escribir, nos interesa que nos escriban desde esos otros puntos de las provincias por las redes sociales para que, bueno, nos cuenten desde dónde nos están escuchando y nos vayan mandando saludos para poder ir contándolos programas a programa. Y hoy en Experiencias al Ras, ¿qué tenemos, Seba? Hoy en Experiencias al Ras, la invitación va a ser viajar a Santiago del Estero, a Quimilí, muy en particular, a una de las radios de donde nos escuchan, para conocer la experiencia de FM del Monte, Sachamanta, que es una de las primeras radios que montó el Mocase allá por el 2003, una de sus 6 radios que tienen, y bueno, y conocer de qué se trata esa experiencia que nació un 17 de abril de 2003 en conmemoración de la lucha campesina que proclamó la Vía Campesina en su momento para recordar la masacre de Eldorado dos Carás en Brasil. En Santiago del Estero nació una organización que defiende al campesino y a toda la población. 35 años de lucha que lleva ya el movimiento, apoyando a la gente en proyecto de emprendimiento. Yo miraba de arriba esta lucha sin consuelo, como ayuda nos mandó a un ángel del cielo. Luchamos por nuestra tierra que tanta falta nos hace. Adelante campesinos, somos todos del Mocase. Entonces trabajamos codo a codo en todos lados, ayudándonos en todo con técnico y abogado. Un grupo de campesinos luchadores en la zona cantaron la carpanera y en el campo la simona. Nos llegaban desalojos solo por pensar distinto, con jueces y policías en la zona de Pinto. Adelante campesino, la lucha no tiene fin, no quieren quitar la tierra, herencia de San Martín. Mi nombre es Deolinda Carrizo, soy de la comunidad del pueblo originario Vilela, de Pampaposo. Hago parte del equipo de la FM del Monte y también del equipo de comunicación del Mocase, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y a nivel nacional también en la coordinación política del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Cuando se hablaba de los conflictos de tierra, el Mocase siempre salía en los medios como un estorbo. Resistíamos a no ser desalojados las familias campesinas indígenas y la prensa nos cubría como usurpadores. Hasta el día de hoy seguimos teniendo esa carátula, familias que por generaciones hemos estado en una tierra produciendo, cuidando y haciendo que nuestras generaciones sigamos coexistiendo en la naturaleza. Es en ese contexto que nace el Mocase, el movimiento como piedra fundacional es la lucha por la tierra, y de ahí ha ido abriéndose un abanico de otros derechos con el cual hemos ido afrontando, y uno de esos es el de la comunicación. Bueno, yo me llamo David Carolón, del paraje Santa Rosa, y hace unos 23 años que estamos en la FM del Monte,
Y bueno, yo creo que la FM del Monte da fuerza para todos los compañeros de las organizaciones y de todo, y con el movimiento somos muchos y trabajamos más mejor. 88.7 FM Sachamanta, la radio que te encanta, en Rotonda Sur, cruce ruta 89 y 53, aquí para hacerte la compañía. Bueno, nosotros como nos organizamos aquí con los compañeros de la FM del Monte, en reuniones, y bueno, vemos todos los trámites que estamos haciendo del movimiento y seguimos trabajando juntos, con horarios de programas, con algunas otras gente de otros lugares que vienen a acompañarnos al trabajo de cada cosa de nuestra emisora. Bueno, compañeros de nuestra organización también, que somos un conjunto bien grande, ¿no? Como para no bajar los brazos nunca, y bueno, y seguir luchando. Y después del Congreso Provincial que realizamos en el año 1999, dentro de las distintas consignas y definiciones políticas que realizamos, ¿no? En esta construcción permanente de la reforma agraria integral y popular, que la definimos, que va con todos los elementos que hacen a las mejores condiciones de vida digna en el campo para las familias. Y en eso estaba también la comunicación, la construcción de herramientas propias. Pero lo que ustedes están proponiendo es muy... nosotros no tenemos recursos para tener una radio, para tener gente, qué sé yo. Y bueno, los compañeros dicen, bueno, de eso se trata, de armar un proyecto y gestionar los recursos. Y bueno, por ahí se fue afianzando esa idea hasta que al final redoblan la apuesta. O sea, no, entonces vamos a tirar la piedra más adelante, ¿no? Y plantearon que el proyecto sean 6 radios fijas y una móvil. Y al tiempo nos damos, bueno, el encuentro con la FM de la tribu, los integrantes en su momento, quienes, bueno, habían venido haciendo radio comunitaria, venían como con ciertas cuestiones políticas, partidarias, digamos, que venían trabajando, y bueno, de algún punto comulgábamos en esto, ¿no? Tener nosotros nuestras herramientas, nuestras voces, salir por esos medios propios, y de ahí empezamos a caminar esa relación que nos ha llevado, bueno, hasta que se ha instalado la primera radio en el año 2003, ese periodo del 2000 al 2001, 2002, ahí haciendo talleres de formación, de capacitación, ir afinando dónde vamos a instalar las primeras radios, dónde y quiénes van a sostener, y todas esas nuevas cosas que se nos presentaban en la lucha en los años 90, ¿no? Estamos hablando finales de los 90. ¡Un metro más! ¡La tierra es nuestra! ¡Un metro más! ¡La tierra es nuestra! ¡Un metro más! ¡La tierra es nuestra! Bueno, buenas tardes, me llamo Raimundo, vengo del Rincón de Saladillo, la cuna de los rebeldes. Bueno, la radio FM del Monte nació ya por el año 2003, con tantas dificultades que teníamos en la comunicación, porque antes ponía ahí un programa, pero no se podía manifestarse, como es el tema tierra. Así que todo era todo un problema, pero bueno, al crear nuestras herramientas como es la radio, entonces hemos ido cambiando eso, porque bueno, tener garantía, ¿no? Poder hablar y poder decir lo que uno siente, ¿no? Manifestarse a través de la radio. Y eso nos acompañó un montón y nos sigue acompañando, porque bueno, de esta forma podemos denunciar todos los problemas que atravesamos como campesinos, como todo el sector, ¿no? Mañanitas campesinas del hermano y de la hermana, del abuelo y de la abuela, y del niño sin escuela, que es el hombre del mañana. Bueno, para nosotros significa mucho, porque a través de la radio podemos aprender todos los derechos, ¿no? Los derechos que tiene el campesinado, porque antes, por lo menos nuestros abuelos no han conocido eso, no tenían ni una información,
y bueno, venía alguien y lo sacaban porque no tenía ni una formación política, vamos a decir, una cosa así que le enseño, que sepa que había un derecho al campesino, y bueno, a través de la radio llega a los ranchos de nuestros campesinos, vamos a decir. Entonces eso para nosotros es una cosa, un logro muy grande, y bueno, seguimos, vamos a decir, luchando, porque no es fácil en este tiempo, vamos a decir, la comunicación, hay montones de grandes problemas que vienen, y bueno, a través de la radio nosotros podemos hacer llegar a las mejores información a través de nosotros, vamos a decir, porque somos nosotros que manejamos la comunicación. Soy Pedro Campos, de la comunidad de Bajondo. Bueno, algo que nos está quedando, ¿no? Porque nosotros en verdad ya somos soñadores de construir más. Por eso decimos que somos estudiantes sabedores de la vida popular, cosecheros campesinos, imagen de un destino que se apropia en libertad. Entonces por eso decimos que vamos a llevar ese logro de entre 10 años, que ser parte de algo más grande, algo más que radio, ¿no es cierto? No solamente una radio. Bueno, nosotras queremos de aquí a 10 años haber podido seguir nutriendo la programación de la FM Sachamanta, la radio que te encanta, seguir con nuestra ASPA trabajando, ASPA es la tierra, recuperar, seguir revitalizando el quichua, que es una de las lenguas territoriales que nos ha quedado después de la invasión incaica, y que también nuestras niñeces tengan sus voces más activas en nuestra emisora, mujeres, jóvenes, bueno, que sea todo un pueblo consciente en lucha, y que el espacio que hemos logrado construir, sostenerlo, bueno, se siga multiplicando con más programas y más voces, más sujetos que hagan cotidiano ese ejercicio del derecho a la comunicación. Bueno, a mí que me imaginaría de ahora para adelante del trabajo de la radio, que sea más escuchada, que sea más con muchas potencias, que se puede alcanzar para todo el mundo, que se escuche para todo el mundo. Y bueno, y el trabajo también de nuestra organización, que sea todo para el mundo entero, que se aumente más gente, que sigamos en la lucha, trabajando. Y bueno, y el sueño sería eso, que no bajan los brazos y le seguimos dando para adelante. Que viene con todo el espíritu de resistencia, y así en nuestro país hay muchas 88.7 porque viene de toda esa historia, de toda esa resistencia, y aquí tenemos a esos compañeros históricos y los actuales que siguen, y uno de esos actores importantes ha sido la tribu, así como la tribu junto con otros compañeros y compañeras de nuestras organizaciones, la construcción de políticas públicas que nos han permitido a nuestras emisoras tener una frecuencia legal que funciona con un permiso. Está sintonizando FM del Monte, Sachamanta, 88.7. FM del Monte. La alarma contra las topadoras en defensa de nuestra Pachamama. Y ahora sí, con el permiso, voy a sacarme el sombrero. Quiero nombrar a mi pago, que es Santiago del Estero. La radio es mágica, la radio es hermosa, la radio es el medio de comunicación más maravilloso. Y la radio, como la vida, no es perfecta la radio, y cada tanto pasan cosas, se cuelga una compu,
un audio que no baja, internet que no funciona tan bien. Y estos 2 o 3 minutitos que tuvimos de bache musical nos sirvieron acá en la mesa de A Qué Vinimos para descubrir cuánta gente hay del otro lado, porque empezaron a llegar los mensajes: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No está sonando, la columna no arrancó, y demás mensajes que agradecemos con mucho, mucho cariño y además con alegría, porque había mucha gente atenta. Si lo hubiésemos planificado para saber que había gente del otro lado, hubiese estado muy bien, porque así funcionó. Bueno, escuchamos esta experiencia tan querida, tan cercana del movimiento campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, con sus radios comunitarias. Sí, decíamos que la FM del Monte fue la primera de esas 6 radios que el Mocase puso al aire entre 2003 y 2013. Después vinieron la FM Sachaguaira en Tintina, la FM Paxachama, Los pájaros que vuelan por el monte, en Quechua, en Las Lomitas, la FM Intimanta en Pinto, la FM Surimanta en Villa Ojo de Agua, donde funciona la Universidad Campesina, y por último la FM Monte Adentro en Monte Quemado. Y decíamos que en este programa tan especial que venimos a festejar, a celebrar los 37 años de la tribu, la FM del Monte, la Sachamanta, tenía mucho que ver, porque justamente en ese encuentro que se dio entre la tribu y el Mocase en 1999, a 10 años del nacimiento de la tribu y también a 10 años del nacimiento del Mocase, bueno, ahí surgió esta experiencia de, que sean los propios campesinos los que empiecen a no solo disputar el territorio material, sino también el territorio simbólico a partir de sus radios. Entonces ahí la invitación también es a que Ernesto pueda contar un poco cómo fue ese encuentro con el Mocase, para pensar, esto que todavía sigue andando. Fue un encuentro en el que creo que de los dos lados aprendimos mucho, nos acompañamos mucho y salimos distintos de ese encuentro. Nosotros en la tribu siempre teníamos esa idea de cambiar la comunicación para profundizar la democracia, y cambiar la comunicación estábamos seguros que no lo iba a hacer un medio solo, que teníamos que hacerlo en red, que teníamos que construir nuevos medios de comunicación, y nos propusimos, probablemente ahí cuando ya habíamos cumplido los 10 primeros años de la radio, tratar de acompañar a otros proyectos en el país. Teníamos nuestro equipo Muleto, 88.7 FM, por eso hay tantas radios comunitarias en otras partes de Argentina con el 88.7, porque ese equipo Muleto fue prestado a decenas de proyectos que estaban iniciando la radio. Como nosotros habíamos cambiado de nuestro equipo de transmisión, ese servía para ir itinerante por distintos puntos del país. Y en ese momento nos conocimos con líderes y lideresas del Mocase, que estaban procesando un documento que habían aprobado en una de sus asambleas, a 10 años de haberse conformado el Mocase, en el que habían concluido que como los medios de comunicación hegemónicos no les daban lugar, no les habilitaban un espacio, una voz, visibilidad, ellos querían construir sus propios medios. Y en la discusión llegaron a la conclusión de que lo mejor sería un proyecto radiofónico, por lo que significa la radio, porque la radio tiene amplias zonas de cobertura, porque permite distinta integración de mucha gente haciendo programas, porque no era indispensable estar alfabetizado para poder hacerla y para poder escucharla, y también para pasar música, para defender su lengua, para construir una marca cultural. Y en ese momento, gracias a personas que conocían tanto a la tribu como al Mocase, hubo un encuentro en el que primero nos hicieron consultas muy así filosóficas, después algunas consultas técnicas, después nos invitaron a que vayamos a Santiago del Estero a contarles qué era la tribu y qué era una radio comunitaria. Y después de 2 o 3 viajes, tanto de ellos hacia acá como de nosotros hacia allá, nosotros les propusimos que armen una radio, y después de un fin de semana de 3 días de discusión, nos convocaron al cierre de esa discusión de sus líderes y nos dijeron que no, que una radio no, que iban a ser 6 radios, que una no era suficiente. Entonces, ahí empezamos con FM del Monte, que es 88.7, en Quimilí,
y que era uno de los lugares más fuertes del Mocase. Le fue bien, y entonces a 100 kilómetros en Tintina hicieron una segunda radio. Le fue bien, y entonces hicieron una en Pinto, y otra en Monte Quemado, y otra en Las Lomitas, que fue la primera radio que se alimenta con paneles solares, porque está en una zona donde no llega la electricidad. Después la radio FM Suri de la Universidad Campesina, y bueno, y alguna que me estoy olvidando. Y se fue armando una red de radios gestionadas por campesinos y campesinas que en algunos casos se fueron capacitando para hacer radio, para dirigir un medio de comunicación, y en otros es simplemente, bueno, los trabajadores del campo o los activistas del movimiento que utilizan la radio para todo lo que dije antes, ¿no? Para tener visibilidad, para poner sus proyectos sobre la mesa, para contar qué es el Mocase, para hablar de agrotóxicos o del desmonte, y también para pasar música, para entrelazar sus miradas con las miradas de los pueblos y de las ciudades donde el Mocase tiene alguna participación. Todo eso fue producto de ese encuentro tan lindo que pasó en el 99, como decías recién, Seba, y que continúa hasta el día de hoy. Para quienes quieran profundizar en la historia de FM del Monte en particular, pero también del Mocase, ahí les hacemos algunas sugerencias. Uno es un microdocumental que escribió La Tribu a 20 años de la primera radio bilingüe del Mocase, que lo encuentran en YouTube y se llama Sachamanta, 20 años de la primera radio bilingüe del Mocase. También hay un texto muy lindo, para mí es hermoso y que conmueve mucho, que es Una utopía comunicativa, que lo encuentran en un libro que se llama En primera persona, Testimonios desde la utopía, que lo escribe justamente Ernesto con Sime Tordini. Pero también, si uno va a YouTube, puede encontrar desde el documental que realizó Martín Céspedes, Toda esta sangre en el monte, y que también participó ahí Carmen Guarini, a quien tuvimos de entrevistada la semana pasada, o Alerta que alimenta, una campaña que hizo el Mocase en articulación con La Tribu, o Mocase la alternativa campesina, o también, si no, Historias de Vidas, el programa de entrevistas que Ana Cacopardo realizó en Encuentro, y que en 2020 la entrevista a Deo Carrizo, y con la excusa de entrevistar a Deo, uno puede conocer qué es ese monte santiagueño, esos pequeños campesinos que resisten los desalojos, y cómo se construyó justamente un feminismo popular, campesino y comunitario. Así que quienes estén interesadas e interesados en conocer un poco más sobre la historia del movimiento campesino de Santiago del Estero, les invitamos a que puedan bucear en internet e ir encontrando esos distintos materiales que los van a llevar a viajar por el monte santiagueño, como intentamos hacerlo con esta columna con Víctor Hugo. Experiencias al Ras en 15 días vuelve. Así termina A Qué Vinimos, un programa hoy súper emocionante con celebración de cumpleaños de La Tribu y la columna Todo pasa leyendo con Mary Usher, y aquí la presencia en el piso de Seba Janeiro y desde el éter de Víctor Hugo Alegre para Experiencias al Ras. Y terminamos con esta canción. Nos escuchamos el miércoles que viene a las 2 de la tarde en La Tribu y mañana en el podcast. ¿A qué vinimos? Conversaciones de hoy para imaginar lo que buscamos. Entrevistas, canciones y algo más. Miércoles de 14 a 16 horas por FM La Tribu. ¿A qué vinimos?